Chuck Norris ya tiene más de 80 años y su vida es triste. Chuck Norris, el renombrado actor y experto en artes marciales estadounidense, enfrentó las aterradoras adversidades de la vida. Experimentó el sufrimiento de perder seres queridos desde su niñez hasta su madurez. Ese sentimiento lo acompañó durante 8 décadas y nunca lo olvidó. Sigue observando este video para conocer a fondo la vida trágica de Chuck Norris y cómo logró vencerlo todo. Comencemos con turbulencias familiares y resistencia interna. Chuck Norris ha comentado que posee una ascendencia mixta con raíces irlandesas y cherokees, lo que influye en su trasfondo. Curiosamente, fue llamado en honor al ministro de su padre, Carlos Berry, lo que originó su famoso apodo, Chuck. En su hogar, Chuck era el mayor de 3 hermanos, sus hermanos menores eran Willand y Aaron. Una predicción fatídica fue hecha por Willand Norris, quien era el segundo hermano, predijo que no llegaría a cumplir 27 años. Desafortunadamente, esta profecía se convirtió en una amarga realidad cuando Willand falleció en 1970, pocos meses después del nacimiento del hermano menor de Chuck Norris. Willand, su padre Ray Norris, fue reclutado en la Segunda Guerra Mundial. Chuck Norris relató este periodo turbulento en su vida y la de su familia en su libro Against All Odds, My Story. Fue durante este tiempo que su familia recibió uno de los mensajes más desoladores posibles: Ray Norris había desaparecido en acción. Esta noticia debió haber sido profundamente traumática para la familia, sumiéndolos en la incertidumbre y el miedo. Cuando Ray finalmente regresó de la guerra, fue evidente que las vivencias vividas lo habían afectado profundamente. Recurrió al alcohol como forma de hacer frente a la situación, lo que agravó sus problemas. Chuck Norris narró vívidamente los incidentes dolorosos que ocurrieron dentro de su hogar durante este tiempo, describiendo los episodios de agresión impulsada por el alcohol de su padre hacia su madre, e incluso llegando al extremo de intentar robar los pocos dólares que había guardado para comida. Se hizo evidente que cuando Ray estaba borracho, incluso problemas menores desataban una explosión de ira. Por ejemplo, el sonido del agua corriendo mientras sufría de resaca lo llevaría a una furiosa diatriba, durante la cual lanzaría amenazas y vulgaridades. En medio de estos episodios turbulentos, Chuck y Willand buscaban refugio en su habitación mientras su madre intentaba calmar a su padre. Chuck Norris también reflexionó sobre los pocos modelos a seguir que tuvo mientras crecía. Notó que los vaqueros que veía en la pantalla grande servían como sus referentes, pero solo podía verlos en los días en que tenía un centavo extra para gastar en estos personajes. En ellos halló inspiración y principios a los que aspirar. Su padre, el alcohólico, aunque reconoció la fortaleza y capacidad de su madre para enfrentar las difíciles circunstancias, Chuck Norris también expresó el enorme desafío de crecer con un padre atrapado en un ciclo destructivo de alcoholismo, abuso y promesas incumplidas. Describió a su padre como un modelo a seguir negativo, alguien que no deseaba imitar y un mal ejemplo a evitar. En su sincero libro de memorias Against All Odds, My Story, Chuck Norris profundizó en las luchas y traumas profundamente arraigados que su familia enfrentó debido al alcoholismo de su padre. Expresó su esperanza persistente de que algún día su padre superara su problema con el alcohol, pero llegó a la dolorosa conclusión de que esa esperanza era, en última instancia, vana. Norris recordó un incidente clave durante la mudanza de su familia de Arizona a Oklahoma, una noche que ilustró de manera vívida las profundidades de los problemas relacionados con el alcohol de su padre. En esa noche particular, su padre, bajo los efectos del alcohol, tomó una decisión imprudente y peligrosa. Declaró que la familia regresaría a Arizona y, ebrio, metió a todos en el automóvil y comenzó a conducir. Chuck Norris describió la situación peligrosa con su padre zigzagueando erráticamente mientras luchaba por mantener el control del vehículo. Su madre, llena de miedo, lloraba histéricamente, rogándole a su padre que se detuviera antes de que sus vidas estuvieran en peligro o antes de que pusiera en riesgo a alguien más en la carretera. Trágicamente, pasaron varios años antes de que ocurriera el incidente más devastador. Después del nacimiento del hermano menor de Chuck Norris, Aaron, su padre, aún ebrio, estaba al volante de un automóvil y atropelló y mató a una mujer. Este evento llevó a la condena de su padre y a su posterior sentencia a un campo de trabajo.
A pesar de este golpe devastador, Chuck y su familia mantuvieron la esperanza de que el tiempo de su padre en el campo de trabajo podría servir como un catalizador para la sobriedad. Sin embargo, esta esperanza resultó ser breve. Tras su liberación del campo de trabajo, Chuck Norris notó con gran pesar que su padre no perdió tiempo en regresar a sus destructivos hábitos de bebida. Relató cómo el comportamiento de su padre se volvió cada vez más agresivo y abusivo en casa, especialmente hacia su madre. Chuck sintió que debía intervenir cuando se produjo una confrontación violenta entre sus padres y compartió un momento espeluznante cuando se interpuso entre ellos, empuñando un martillo como un medio desesperado de protección. Afortunadamente, el estado ebrio de su padre evitó que tomara la amenaza demasiado en serio. Fue en ese instante que Chuck Norris y su familia comprendieron que no tenían otra opción que abandonar su hogar de manera definitiva en un intento por escapar del ciclo creciente de adicción al alcohol y maltrato. Esta dura resolución marcó un hito en sus vidas mientras buscaban un entorno más seguro y estable lejos del caos que había acosado a su familia durante años. Reflexionemos sobre el patriotismo y la guerra. Chuck Norris también publicó un libro titulado Patriotismo y Cinturón Negro, Cómo despertar a América, para exponer su perspectiva sobre cómo abordar lo que consideraba como problemas que aquejaban a la nación. Sin embargo, es crucial señalar que su devoción inquebrantable por su país no siempre fue constante en su existencia. En una intervención en The Dick Cavett Show, Norris relató una historia conmovedora y desgarradora sobre su hermano menor Wieland, quien tristemente perdió la vida durante la guerra de Vietnam. Wieland servía como hombre de avanzada en una patrulla durante una misión cuando realizó un descubrimiento fatal. Se dio cuenta de que su unidad se dirigía sin saberlo hacia una emboscada del Viet Cong e intentó valientemente alertar a sus compañeros soldados. Desafortunadamente, Wieland fue abatido y murió en el cumplimiento de su deber. Chuck Norris continuó explicando que conocieron los pormenores del heroísmo de Wieland a través de uno de los soldados que estuvo presente durante el incidente fatal. Este soldado asistió al funeral de Wieland y se aseguró de que la familia Norris entendiera que Wieland había sacrificado su vida para advertir a sus camaradas sobre el peligro inminente al que se enfrentaban. Cuando Dick Cavett preguntó a Chuck Norris si el dolor por la pérdida de su hermano se había intensificado por la derrota final en la guerra de Vietnam, Norris dio una respuesta reflexiva, revelando que cuando Estados Unidos se involucró inicialmente en el conflicto, él lo apoyaba plenamente, subrayando su fuerte sentido de ultrapatriotismo. Sin embargo, después de un análisis profundo, Norris llegó a una comprensión más compleja de la guerra de Vietnam y expresó su creencia de que la guerra con el tiempo se había revelado como un conflicto impulsado más por intereses económicos que por un compromiso sólido con principios fundamentales. El divorcio tuvo un gran impacto en Chuck Norris. Su primer matrimonio terminó en separación, y él compartió el profundo efecto que esto tuvo en él en su autobiografía Against All Odds, My Story, describiendo el divorcio como un golpe devastador para su sistema, un acontecimiento que alteró por completo su vida y que no solo trajo perturbación emocional, sino que también lo obligó a vivir de una manera completamente diferente. A lo largo de su vida, había estado acostumbrado a la atención y el cuidado brindados por mujeres fuertes y maravillosas, y el divorcio rompió este sentimiento familiar de seguridad y apoyo. No obstante, su existencia dio un giro significativo cuando recibió una carta de una mujer llamada Diana de Scioli. En la misiva, Diana le informaba a Chuck Norris que ella era su hija, y su madre, Johan, había tenido una breve relación con él mientras estaba en el ejército. Chuck enfatizó que nunca había revelado explícitamente su estado civil a Johan durante su relación, y en algún momento, Johan disuadió a su hija de contactar a Chuck Norris por temor a que pudiera poner en riesgo su matrimonio. Sin embargo, tras enterarse del divorcio de Chuck, Diana decidió ponerse en contacto. Al conocer a Diana, Chuck Norris estuvo inmediatamente convencido de su paternidad y enfrentó las consecuencias de sus acciones. Su fe le había enseñado que las relaciones extramaritales eran una clara violación de los principios morales, y sintió un gran peso de pecado y culpa por no haber estado allí para su hija y su madre. Chuck recordó haber contactado a Johan y haberle pedido perdón, reconociendo que, aunque llegó a ver a su familia extendida como una bendición, aún cargaba con el peso del arrepentimiento por los años perdidos que podría haber pasado con su hija y su madre. La historia detrás de su amistad con Lee Atwater también se incluye en su autobiografía Against All Odds, My Story.
Chuck Norris compartió un capítulo fascinante relacionado con su participación en la política y su amistad con Lee Atwater. Atwater, una figura conocida en la política estadounidense, identificó a Norris como un republicano conservador que podría ayudar a mejorar la imagen de George H.W. Bush, añadiendo un atractivo de hombre fuerte a su campaña. Reconociendo el valor potencial de Norris como activo político, Atwater lo reclutó para numerosas apariciones en apoyo a la campaña de Bush. Como escribió Chuck Norris en su autobiografía, esta colaboración con Atwater no solo lo llevó a participar activamente en el ámbito político, sino que también resultó en una verdadera amistad entre ambos. Lee Atwater tuvo una larga y destacada carrera en la política y se hizo famoso por desempeñar un papel crucial en obtener la nominación presidencial para Ronald Reagan, años antes de su colaboración con Chuck Norris. Sin embargo, la vida de Atwater dio un giro trágico cuando falleció en 1991 a la temprana edad de 40 años. Se desplomó mientras daba un discurso y posteriormente le diagnosticaron un tumor cerebral inoperable, lo que llevó a su prematura muerte. En las semanas previas a su deceso, la salud de Atwater se deterioró rápidamente y su apariencia cambió drásticamente debido al impacto de su enfermedad. Chuck Norris reveló en su autobiografía que fue uno de los pocos afortunados que pudieron visitar a Atwater durante este difícil momento. Cuando lo visitó, la condición de Atwater había empeorado hasta el punto de que solo podía hablar en un susurro. Chuck Norris describió la emotiva visita en la que besó a Atwater en la frente y, profundamente afectado, salió de su habitación en el hospital. Recordó la abrumadora oleada de emociones que experimentó y cómo no pudo contener sus lágrimas. Chuck escribió que la muerte de Atwater lo impactó profundamente, llevándolo a reflexionar sobre su propia vulnerabilidad. Se dio cuenta de que si alguien tan fuerte e influyente como Lee Atwater podía ser vencido por la enfermedad tan rápidamente, tal vez él tampoco era invencible. Luchando contra la crisis de salud de su esposa en 2017, la ausencia de Chuck Norris en la vida pública no pasó desapercibida para sus seguidores, y él reveló al Washington Post que había una razón desgarradora para su retiro. Explicó que su principal enfoque en ese momento estaba en la salud de su esposa Gina O'Kelly. Juntos, estaban trabajando para crear conciencia sobre los peligros asociados con los agentes de contraste en las resonancias magnéticas. La pesadilla comenzó cuando Gina se sometió a una resonancia magnética como medida preventiva para evaluar su posible riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Sin embargo, tras la resonancia magnética, comenzó a experimentar una serie de síntomas perturbadores, incluyendo temblores, entumecimiento y dificultades para articular sus pensamientos y palabras. Su condición se deterioró tanto que tuvo que visitar la sala de urgencias en varias ocasiones y pasó meses en el hospital. Los costos médicos asociados con su tratamiento aumentaron a aproximadamente $2 millones. Gina también buscó tratamientos para reparar su sistema nervioso central e incluso viajó a China para someterse a terapias con células madre en un intento por encontrar una solución para su enfermedad. Chuck Norris rememoró intensamente el temor y la angustia que vivió durante esta etapa desafiante, mostrando su profunda inquietud al afirmar, no está ocurriendo nada, aquí se está muriendo justo frente a mí. Destacó que el problema no solo involucraba a Gina, sino también a otras personas que habían sido diagnosticadas con enfermedades vinculadas al trastorno por depósito de gadolinio, una condición que se cree está asociada con el agente de contraste usado en las resonancias magnéticas. Frente a los desafíos que enfrentaban, Chuck y Gina inicialmente interpusieron una demanda por $10 millones en daños contra las empresas responsables de la fabricación del tinte que se sospechaba causaba la afección. No obstante, más adelante retiraron la demanda, y no se llegó a un acuerdo. A pesar de los muchos altibajos que vivió, Chuck Norris alcanzó algunos logros destacables. A sus más de 80 años, Chuck Norris es un reconocido republicano y figura prominente dentro del conservadurismo. Se ha vinculado con la política de derecha y también colabora como columnista en el portal de noticias de extrema derecha WorldNet Daily. En una entrevista posterior al estreno de la película Desaparecido en Combate en 1984, Chuck Norris compartió sus creencias políticas, afirmando que era conservador, un firme seguidor de Ronald Reagan y un patriota.
Subrayó que su lealtad no se limitaba a un partido político, sino a aquellos líderes que mostraran firmeza y disposición para expresar sus puntos de vista, incluso si estos eran impopulares. Admiraba las cualidades de liderazgo de Reagan y le atribuía a su presidencia haber cultivado un ambiente más positivo y patriótico en el país durante su mandato. De héroe de acción a activista político, durante la filmación de Delta Force en 1986, Chuck Norris hizo comentarios relacionados con el secuestro del vuelo 847 de TUE y la postura de Estados Unidos en Oriente Medio. Expresó su creciente preocupación por la percepción de que Estados Unidos era un tigre de papel en esa región, argumentando que la postura pasiva del país frente al terrorismo podría resultar en un aumento de las actividades terroristas a nivel global. Norris, basado en sus experiencias internacionales y en la devastación ocasionada por el terrorismo en Europa y Oriente Medio, indicó que la amenaza tarde o temprano alcanzaría a Estados Unidos. Aseguró que la política de puertas abiertas del país, junto con su condición de nación libre con libertad de movimiento, lo convertía en un blanco potencial para el terrorismo. Citó como ejemplo al líder libio Muammar Gaddafi, quien había amenazado con enviar escuadrones de asesinos a América, lo que ilustraba el peligro inminente. Estas declaraciones de Chuck Norris reflejan su firme postura conservadora y patriótica, así como sus preocupaciones sobre la seguridad nacional y el rol de Estados Unidos en los asuntos globales, especialmente en lo relacionado con el terrorismo y las relaciones internacionales. En 2007, Chuck Norris realizó un viaje significativo a Irak, donde visitó a las tropas estadounidenses desplegadas en la región. Esta visita reflejó su fuerte apoyo a los militares y su deseo de expresar gratitud por el servicio y sacrificio de los soldados estadounidenses. El 18 de noviembre de 2008, Chuck Norris fue noticia al convertirse en uno de los primeros en la industria del entretenimiento en respaldar públicamente la Proposición 8 de California, que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Criticó a los activistas por lo que él percibía como una intromisión en el proceso democrático. Norris también expresó inquietudes sobre lo que consideraba una doble moral, ya que algunos críticos atacaban a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por su postura sobre el tema, mientras que no criticaban de la misma manera a los afroamericanos, quienes en su mayoría habían votado a favor de la Proposición 8. En 2009, Chuck Norris mostró su apoyo a la teoría de la conspiración verse relacionada con el presidente Barack Obama. En una carta publicada en World Net Daily, cuestionó la negativa de Obama a revelar su certificado de nacimiento y le instó a poner fin a las teorías conspirativas proporcionando la documentación necesaria. En abril de 2011, Norris se adentró en el tema de la infiltración de la ley Sharia en la cultura estadounidense con una serie de investigaciones publicadas en World Net Daily. Expresó su preocupación por la posible invasión de los principios de la ley Sharia dentro de los Estados Unidos en junio de 2012. Chuck Norris publicó un artículo en el sitio web Holland.com en el que acusaba a la administración Obama de influir financieramente en Jim Tolley, un miembro de la junta directiva de los Boy Scouts of America en ese momento, con el fin de revertir la política de la organización de excluir a los jóvenes homosexuales de unirse. Durante las elecciones presidenciales de 2012, Norris inicialmente recomendó a Ron Paul como candidato presidencial republicano, pero luego respaldó oficialmente a Newt Gingrich. Sin embargo, cuando Gingrich suspendió su campaña en mayo de 2012, Norris cambió su apoyo a Mitt Romney, a pesar de haber acusado previamente a Romney de cambiar de postura y tratar de comprar la nominación del Partido Republicano para la candidatura de 2012. En la víspera de las elecciones de 2012, Chuck Norris y su esposa Gina hicieron un video en el que advertían que los evangélicos debían acudir a las urnas y votar en contra del presidente Obama, sugiriendo que el futuro del país estaba en juego. Chuck Norris, conocido como artista marcial, actor y un ícono cultural, tiene una historia de participación política y respaldos públicos. En 2013 y 2015, Norris expresó su apoyo al ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Durante las elecciones en Israel, apoyó públicamente a Mike Huckabee en las primarias republicanas de 2016, antes de que Huckabee abandonara la carrera. Más tarde, en marzo de 2016, Norris atrajo la atención cuando se informó que había respaldado al senador republicano de Texas Ted Cruz y planeaba asistir a un mitin de Cruz.
Sin embargo, solo 2 días después aclaró que solo respaldaría al candidato del Partido Republicano una vez que el partido hubiera hecho su selección. En 2017, Chuck Norris respaldó al candidato principal de Alabama, Ron Moore, en las elecciones especiales al Senado de los Estados Unidos en Alabama, mostrando su apoyo a la candidatura de Moore. Este respaldo, como muchos otros, atrajo una significativa atención mediática. En 2019, Norris firmó un acuerdo de respaldo con el conocido fabricante de armas Glock, lo que generó críticas de algunos miembros del público y de algunos de sus seguidores, quienes consideraron que el momento del acuerdo era inapropiado, dada la continua preocupación por los tiroteos escolares en los Estados Unidos. El respaldo a un fabricante de armas fue visto por algunos como insensible al debate nacional sobre el control de armas. En 2021, Chuck Norris anunció su apoyo al esfuerzo de revocación de la elección gubernativa de 2021 contra el gobernador de California, Gavin Newsom, y públicamente favoreció al locutor de radio Larry Elder como reemplazo de Newsom. Los esfuerzos filantrópicos de Chuck Norris comenzaron en 1990 cuando estableció 2 importantes iniciativas filantrópicas, la Federación Unida de Artes Marciales y Kickstart Kids. Estas organizaciones fueron creadas con el objetivo de desarrollar la autoestima y centrarse en los niños en riesgo, particularmente para alejarlos de las presiones de actividades relacionadas con las drogas. La estrategia principal era entrenar a estos niños en artes marciales, con la creencia de que este entrenamiento los empoderaría y les proporcionaría una actividad positiva y fortalecedora en la que concentrarse. Norris esperaba que al redirigir la atención de los niños de secundaria y preparatoria hacia este camino constructivo, estarían mejor preparados para forjar un futuro más prometedor para ellos mismos. El compromiso de Chuck Norris con estos esfuerzos filantrópicos se extendió más allá de simplemente fundar estas organizaciones. También poseía un rancho en Navasota, Texas, donde embotellaban agua. Una parte de las ganancias de la venta de esta agua apoyaba fondos ambientales y Kickstart Kids, demostrando su dedicación para sostener financieramente estas iniciativas. Además, Chuck Norris era conocido por sus generosas contribuciones a diversas causas y organizaciones benéficas, apoyando a Funds for Kids, la National Salute to Hospitalized Veterans, United Way y la Fundación Make-A-Wish, a través de donaciones y actividades de recaudación de fondos. Su compromiso con estas organizaciones subrayaba su deseo de tener un impacto positivo en diversas áreas, incluida la ayuda a niños, veteranos y personas necesitadas. La afiliación de Chuck Norris con la Administración de Veteranos de los Estados Unidos, como portavoz, estaba profundamente arraigada en sus experiencias personales, ya que había servido anteriormente en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Corea. A través de su defensa, su objetivo era crear conciencia sobre los problemas que afectan a los veteranos de guerra hospitalizados, incluidos los relacionados con las pensiones y la atención médica. En reconocimiento a sus importantes contribuciones y su apoyo inquebrantable, fue honrado con el Premio Veterano del Año en 2001 durante los American Veteran Awards. Fuera de los Estados Unidos, Chuck Norris extendió sus esfuerzos filantrópicos a la India, donde apoyó a la Fundación Amritraj. La misión de esta fundación era ayudar a las víctimas de enfermedades, tragedias y circunstancias difíciles de la vida. A través de sus generosas donaciones, Norris contribuyó a los esfuerzos de la fundación para apoyar hogares pediátricos con VIH/SIDA en Delhi, una escuela para ciegos en Karnataka y una misión dedicada al cuidado de adultos infectados con VIH/SIDA y pacientes con enfermedades mentales en Cochin. La vida de Chuck Norris ha estado llena de dificultades, pero él ha demostrado una verdadera perseverancia y ha logrado un gran éxito en su carrera. ¿Qué opinas sobre la vida llena de altibajos de Chuck Norris? Déjanos tus comentarios en la sección de abajo. Esperamos que hayas encontrado este video útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal si te ha gustado. Gracias por ver este video y nos vemos en los próximos. Adiós.